Hola, no financieros. Rogle número 27. Ha costado, pero sale el Rogle 27. Y nada, pues tengo aquí al otro lado darle las gracias a Diego Ballesteros por prestarse a venir aquí a charlar un rato. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va la maquinaria? ¿Qué tal, Mariano? Pues muy bien, tío. Aquí estamos con todo, acabando el año. A tope. A tope. Muy bien, muy bien. Encantado de Pues estar aquí, la verdad. nada, el placer es mío. Yo la verdad es que también, pues, el Rogle al principio, ¿no? Y por poner un poco también en situación a los oyentes, ¿no? Que estuve haciendo más seguidos, luego dije, oye, yo al final voy a hacerlo cuando haya alguien con quien me apetezca hablar y también haya el flow de quedar y de charlar, porque eso se nota enseguida, ¿no? Diego, en ese sentido, en cuanto le escribí, me dijo, claro, tal, y enseguida. Lo que pasa es que nos ha costado, llevamos desde antes de verano. Yo te tenía en lista ya antes porque te descubrí por el podcast que hiciste en Lanzadera, que contaste tu Ujú. historia, que es un poco de lo que hablaremos, y de Ancla y todo esto, y ya dije, hostia, digo, este lo tengo que traer. Luego quedó ahí pendiente, y luego estando en el Metric Sunday en junio, que me invitó Luis González, ahí diste también, volviste a hablar de estos temas, de los que vamos a hablar, y dije, joder, y ahí es cuando retomamos, ¿no? Lo que pasa es que al final no hemos podido cuadrar, y bueno, pues hoy es el día de, 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 de charlar Así de es, esto, ¿no? así es. Mi vida como emprendedor sigue siendo un poco caótica porque me paso media vida en Latinoamérica y es un poco complicado a veces el cuadrar agendas, pero bueno, lo hemos logrado antes de que termine el año. No, eso es una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque tiene que ver pues con el tema del estrés, depresión, todo esto parte y quiero decir, pero veo que sigues a tope, ¿no? O sea, yo te he oído en las otras charlas de, vale, hay que equilibrar vida, balance y tal, pero luego te sigo tal y digo, el tío no para, o sea, sigue, es como la cabra tira al monte, ¿no? Sí, yo creo que al final, como decía mi antiguo socio Evaristo, al tigre no le puedes quitar las rayas. Y eso es verdad. O sea, yo creo que los emprendedores tenemos ahí ese virus que nos hace querer una y otra vez volver a crear cosas, ¿no? Es verdad que, bueno, yo ya estaba en medio de mi quinto proyecto, ¿no? Con Biwi, que es mi compañía actual. Y, hombre, amo lo que hago, ¿no? O sea, soy un emprendedor nato, pero no tiene nada que ver el emprendedor de hoy con el emprendedor de hace, no sé, 15 años o de los últimos 23, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que de eso vamos a tocar largo y Ahora, tendido durante esta charla. ¿cómo, o sea, ahora ya que lo has dicho, ¿no? ¿Cómo tú ves la diferencia o cómo lo gestionas ahora? Porque, digamos, llevando el mismo ritmo, ¿no? Porque al final la startup tira de ti, ¿no? Al nivel del día a día, de todo lo que hay que hacer, ¿no? Lo que dices, tienes que ir a Colombia y tal. Digamos, estando en el mismo ambiente, en el mismo modelo, porque has sido exitoso, ahora luego ya nos contarás las cosas que has creado y tal, pero ¿cómo lo lleva, mirando hacia atrás, qué es lo que haces distinto? Bueno, yo creo que hay una cosa que es básica y es que la prioridad soy yo como persona. La prioridad no es mi compañía. Si yo no estoy bien, es imposible que las cosas vayan bien ni para mí ni para la compañía. Entonces, eso es lo que en el pasado yo no tenía tan claro y a partir de, bueno, pues de mi caída un poco en depresión y todo ese proceso que viví para reinventarme, pues aprendí, ¿no? Y yo creo que el que tú seas la prioridad iguala hacer ejercicio, está en mi agenda y eso es inamovible, el yoga, la meditación, bueno, pues mi cuidado, ¿no? Mi propio cuidado y el tiempo que tengo que dedicar a las cosas que son importantes en mi vida, eso es lo primero. Y eso no quiere decir que vayas a ser peor emprendedor o que estés menos involucrado, al contrario. El tiempo que estás, una vez que tú estás bien, el tiempo que estás dedicándolo a tu proyecto es un tiempo de foco absoluto, es un tiempo de estar en lo que de verdad es importante y es un tiempo de tomar decisiones con muchísima mejor cabeza porque estás más equilibrado. Entonces, bueno, así de manera súper resumida es, digamos, el principal cambio del anterior Diego al nuevo Diego. Sí, no, iremos entrando, ¿vale? Iremos a Mm. profundizando, que esto da para mucho. También yo o sea, he tardado entre el anterior Rogle y este, porque en el anterior vino Corti de Product Hacker, supongo que lo conocerás, Claro, claro, sí. y entonces, hablando, pues salió un poco este tema, el equilibrio, balance, trabajo, también el tema este trabajar en remoto, el que los que estamos un poco por libre, pues igual a las 12 te vas a hacer surf o te vas a hacer deporte y te sientes un poco mal porque dices, joder, debería estar trabajando, ¿no?
llevas unos horarios distintos y el tema es que lo tratamos y resonó mucho, ¿no? En la audiencia. La gente nos escribía, le escribía a Corti, preguntaba por esto, oye, tal, esto me siento muy identificado, ¿no? Por eso dije, quiero que venga Diego porque encaja, ¿no? Es como darle continuidad a esa parte. Entonces, has dicho de hacer deporte, pero también te quería preguntar, ya dentro, o sea, estando trabajando, ¿no? Por ejemplo, supongo que también tendrás técnicas distintas o a la hora de, por ejemplo, el mail, ¿no? Pues a lo mejor digo, bueno, pues ya lo contestaré más tarde, ¿no? A lo mejor que es algo que a veces pasa, ¿no? De querer resolver algo muy rápido y a lo mejor te lo tomas también, incluso, digamos, internamente en la empresa con un poquito más de calma. No lo sé si también va por ahí has cambiado algo. Bueno, yo siempre he sido bastante organizado, o sea, antes también, ¿no? Era una persona como muy cuadriculada con la organización de mis prioridades. Es verdad que cuando estás un poquito más en calma, afrontas cualquier tipo de situación con otro enfoque, ¿no? Tú tienes, o sea, tienes un problema gordo empresarial o tienes una serie de temas a resolver que son, bueno, pues importantes en el día, ¿no? Que tienen que salir sí o sí. Yo al final lo que hago es como trocearlos y Uh -huh. priorizarlos, ¿no? O sea, Qué al bueno. final intento dividir un gran problema en muchos problemas más chiquititos y a partir de ahí establecer prioridades y si un mail, como tú dices, ¿no? En relación al tema del inbox, pues no puede ser contestado en este momento, no pasa nada porque se conteste un par de días después. Y eso lo hago con bastante frecuencia, e incluso de correos de, no sé, algún VC internacional que la gente perdería el culo Uh porque -huh. eso tiene que ser lo primero por encima de cualquier cosa. No, yo le respondo a lo mejor un par de días después, le digo, oye, lo siento, he estado con lo que le tenga que explicar y ya le doy, bueno, pues la resolución a lo que me hubiera pedido, a lo que necesitara o lo que fuera, ¿no? Entonces, no sé, no pasa nada porque las cosas las enfoquemos de otra forma, ¿no? Y lo que es importante en este momento, hoy, y que debas resolver, pues en tu rato que vayas a estar trabajando en el día, coño, que las cosas importantes salgan, ¿no? Y eso es lo que hace, bueno, pues que tú puedas tener una jornada de trabajo de 8 horas, ¿no? Normal, haciendo que tu empresa funcione, siendo un magnífico emprendedor, porque se puede ser un muy buen emprendedor trabajando 8 horas y no tener que estar vinculado a esas jornadas maratonianas con las que yo he convivido toda mi vida y que solo me han traído cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también el cambio de cómo enfocar las prioridades y lo que te llega. Pero eso, quiero decir, aunque eras estructurado y organizado, lo gestionas igual, porque yo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día lo que pasa es que estás recibiendo mails de mil cosas, ¿no? Pueden ser del propio negocio, de tal, y sobre todo cuando es un cliente o un potencial cliente o un VC o lo que sea, ¿no? Que es algo de... Es como, ostras, hay esa necesidad de contestarle. O sea, eso ha sido siempre, o sea, que decir, ya antes decías, bueno, ya le contestaré o decías, no, voy a contestarle ya rápido. Alguna No, técnica mental de efectivamente, decir, oye, paso y ya miro en otro momento. no, en el pasado pues es como tú dices, o sea, las prioridades estaban alteradas, Uh -huh. pero porque yo no estaba tranquilo. O sea, Vale. yo no tenía realmente mi córtex prefrontal, que es el que modula las emociones y modula las prioridades y te ayuda a visualizar todo desde una visión más panorámica, ¿no? O sea, yo tenía una vista de foco, como muy de túnel, ¿no? Entonces, iban llegando las cosas y se ponían delante en ese túnel y las abordaba, ¿no? Ya fuera ese correo del VC, o ya fuera ese cliente dando por saco, o ya fuera lo que tocara, ¿no? En cada momento. Entonces, esa visión de túnel me hacía no regular adecuadamente las prioridades y bueno, y todo era una pescadilla que se muerde la cola. Al final tú estabas más nervioso y por eso las jornadas maratonianas, para poder intentar creer que cubrías todo lo necesario e irte más o menos satisfecho con la jornada, ¿no? Ahora, bueno, pues como digo, el pasar de una visión de túnel a una visión panorámica me hace ver todo un poco diferente. Pero aquí, ahora yo veo ahí como una especie de paradoja, ¿no? De cómo algo de túnel, ¿no? De, oye, lo resuelvo. En realidad tiende a llevarte a una cierta pérdida de control, ¿no? O sea, estás como Uh -huh. resolviendo los problemas, pero yo creo que también la sensación, porque a mí me ha pasado, ¿no? De estoy resolviendo los problemas, pero como que se me escapa, ¿no? O sea, pierdo un poco el control, aunque estoy resolviendo poco a poco cada tema, y sin embargo, esa visión más panorámica, más amplia de, bueno, le voy a ir dando, te acaba dando más control de lo que está sucediendo. O sea, a mí me da más control en mi situación particular, ¿no? Y con bueno, con el rol que yo tengo actualmente
en mi compañía en donde yo básicamente estoy pues ocupándome del fundraising, ocupándome de la estrategia, ocupándome de deals importantes, de mantener clientes importantes y de tener el talento necesario, ¿no? Para que la compañía funcione. Cuando yo estaba en esa visión de túnel, estas decisiones que son súper trascendentales en tu compañía, yo no las estaba ejecutando de la mejor forma posible. Yo necesitaba tiempo, como tengo hoy, y sobre todo calma, como tengo hoy, para desde esa visión más panorámica poder, cuando me toca hacer fundraising, por ejemplo, ahora estoy en medio de una situación de fundraising que la estoy llevando súper, bueno, pues con un flow cojonudo Muy y bien. las cosas pues haciéndolas pues como nunca en mi vida las había hecho, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, cuando tengo que estar pensando sobre todo en la parte estratégica, porque si yo tomo decisiones de hacia dónde va a ir mi compañía en el 2023 y tomo una mala decisión, me estoy cargando a lo mejor gran parte del año, ¿no? Luego a lo mejor puedo tener cintura y modificar esa estrategia, pero si soy lo suficientemente, bueno, pues hábil para poder tomar la decisión correcta y la estrategia correcta, que aún así también te puedes equivocar, ¿no? Pero desde esta posición de calma no tiene nada que ver a cuando todo se hace a matacaballo, ¿no? Deprisa y corriendo y venga, vamos a ver qué sale. Entonces, esa es la gran diferencia, un poco hilándolo con tu pregunta del inicio, entre mi etapa anterior de un montón de años, porque yo llevo emprendiendo 25, que ya es un rato, en el mundo de Internet, a la que llevo desde hace dos. O sea, que 23 mal hecho y dos, pues, bueno, pues un poquito más equilibrado. Y aquí es donde vamos a romper quizás no sé si mito o creencia, ¿no? Porque la calma que tiene Diego, porque alguien podría pensar, oye, alguien que ha triunfado en el mundo empresarial vendiendo startups, pues claro, eso te da una calma, ¿no? Tienes un respaldo económico, tienes un éxito detrás, etcétera, y eso te da calma. Pero es que tú eres el caso de que no es así. Absolutamente. Y yo creo que eso es muy importante que, bueno, pues la comunidad y los escuchantes del podcast lo sepan, ¿no? Eh, yo cuando encontré, entre comillas, con mis dedos, para el que no nos ve, el éxito, ¿no? Que muchos tenemos en mente cuando emprendemos de poder, bueno, pues alcanzar un determinado hito que nos hemos planificado, ¿no? De a lo mejor que nos compren por una cantidad determinada o hacer un IPO o lo que sea, ¿no? Cada uno en su caso tiene su reto y llegó ese punto en mi vida, pues sí, yo se supone que había alcanzado el éxito empresarial, además, pues casado con la novia de toda la vida, con tres niños preciosos y, bueno, a ojos de los demás, pues dirías, coño, este tío tiene todo, ¿no? Ha conseguido realmente lo que cada uno, cuando empezamos nuestra carrera, visualizamos como la vida ideal. Bueno, pues yo le digo a todo el mundo que llegué ahí, ¿no? Sobre todo en la parte más empresarial, que es la que se supone que nos llena, ¿no? A los emprendedores y sinceramente pues no había nada, ¿no? Yo no alcancé mi felicidad, yo no alcancé mi plenitud y me sentí muy vacío. Me sentí muy vacío porque dije, coño, ¿qué estaba haciendo todos estos años? ¿Qué falta, qué pieza falta en el puzzle para ver realmente, para sentirme tranquilo, para sentirme bien, ¿no? O sea, que ahí empezó un poco el camino de reflexión y el camino de reinventarme. O sea, digamos, ahora preguntaré ahí, pero la calma viene del interior, no del exterior. Buf, absolutamente. O sea, no tiene nada que ver con todo lo que yo he recibido, ya no solamente, bueno, pues porque hayas vendido tu empresa y hayas recibido pues X ingresos que te den cierta tranquilidad económica o el reconocimiento empresarial por medios o por el entorno, el ecosistema. Todo eso que viene de fuera, ninguna de esas cosas te va a dar esa paz, esa plenitud y esa felicidad que realmente, bueno, todos ansiamos, ¿no? Todo viene de dentro, sin duda. Cuenta un poco, porque viene perfecto, tu trayectoria hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto de que estás diciendo ahora, de decir, bueno, pero ¿qué he hecho con mi vida? O sea, me siento vacío, ¿no? Hasta esa, digamos, crisis, crack. Previamente, pues, ¿qué habías hecho? ¿Qué habías fundado? ¿Qué habías montado? ¿Ese éxito cuál es? Bueno, yo como hablábamos, empiezo muy jovencito, empiezo en el año 97 a emprender. Eh, no existía Google, siempre pongo el mismo ejemplo porque la gente se piensa que Google lleva toda la vida, pero Google nace en el año 98, entonces yo monto mi primera .com en el año 97 y es bastante significativo, ¿no? Porque en aquel momento
Ni siquiera existía el término startup, por supuesto no existían los fondos de capital riesgo, no existían muchas de las cosas que hoy parece que llevan ahí toda la vida, ¿no? Eh, Tuve la suerte de vivir unos años maravillosos en esa época de la burbuja de las .com y luego, bueno, pues llegó el pinchazo de la burbuja de las .com que nos hizo estar en una travesía del desierto importante. Aquel proyecto, el primero que se llamaba Ocioteca, que era una especie de páginas amarillas del ocio, a pesar de haber sido una empresa con casi 40 empleados y EBITDA positivo, porque yo creo que muy pocas .com pueden decir que fueron rentables. Mi compañía fue rentable, quizá por haber nacido antes de todo ese momento especulativo y en donde tú dices, coño, estoy montando una empresa, pues si invierto uno tengo que ganar por lo menos dos, ¿no? Eso nos llevó a tener un enfoque bastante orientado a la rentabilidad, pero claro, cuando llegó el pinchazo de la burbuja, todos los clientes que me pagaban murieron y bueno, pues desapareció la empresa, ¿no? Después de esto creé una segunda compañía en donde los inversores que había tenido en la primera etapa me apoyaron, se llamó Mundo Salud, y bueno, fue una aventura preciosa porque además fue mi primer exit y fue una compañía adquirida por Sanitas, ¿no? Ahí desarrollamos temas de una cosa que me hablaron unos amigos que se llamaba método Pilates, que en aquel entonces no existía por aquí, y montamos el primer centro en Madrid, que sigue existiendo, ahí en la calle Fortuny, esquina con Marqués de Riscal, en el barrio de Chamberí. Y hoy, bueno, lo verás con el cartelón de Sanitas, pero están las mismas máquinas de pilates que yo compré hace 20 y pico años, ¿no? Luego creamos ahí una línea de corporate wellness que fue muy divertida de ejecutar y después estuvimos desarrollando un software que realmente está muy enlazado con mi negocio actual, ¿no? Porque ese software que yo lo quería para gestionar el centro y luego comercializarlo a otros centros de wellness y de fitness, pues se quedó a medias con la venta a Sanitas, ¿no? Ya Pero un vuelvo al momento, mundo. ese negocio, Sí, este negocio es más físico. O sea, yo absolutamente. digo físico de clásico negocio, ¿no? Abrir un Sí, local, no es digital. tenía un componente tecnológico con el desarrollo del software. De hecho, yo empecé a desarrollarlo como SaaS, a pesar de que estamos hablando del año 2002, o sea, hace 20 años, y yo ya estaba creando un SaaS sin saberlo. Eh, y, y había un componente físico muy fuerte, lo cual me dio como emprendedor, joder, pues una visión, imagínate, ¿no? Pues mucho más completa de la realidad de la creación de una empresa y de la operativa de un negocio, ¿no? Porque al final nos perdemos muchas cosas en el mundo digital y a mí eso me dio un buen bagaje, ¿no? Eh, Como te decía, esta compañía la compra Sanitas, ahí ya pues vuelvo de lleno al mundo de Internet, coincido con Nacho González Barros, que a lo mejor hay gente que no le ubica por nombre, pero bueno, Nacho fue el fundador de Infojobs o el fundador de algo tan popular como MailTrack hoy, ¿no? Que lo tiene casi todo el mundo en sus correos. Un figura, la verdad que Es yo creo que es el... otro en serie, otro emprendedor en serie que no ha salido de Sí, una, ya se está, si lo seguís en Twitter, no se ha metido en una, ya está estando en sí, otra sí. y no ha acabado la otra y ya está con otra, ¿no? Sí. Lo de Nacho es una cosa de locos. El otro día estuve en Barcelona tomando unas cervezas con él, que hacía un montón que no nos veíamos, y es que es eléctrico el tío y no cambia, macho, aunque a pesar de que pasen los años. Entonces tuve mucha suerte de volver bueno, de estar con él, ¿no? En mi reconexión con los proyectos 100% Internet. Y de hecho, pues en ese contacto con Nacho conozco a Evaristo, que fue mi co-founder en Sin Delantal. Ya nos metemos de lleno en toda la vorágine de los marketplaces de food delivery, primero en España, que fue una aventura preciosa y vendimos a Just Eat. Y luego nos fuimos para México y aunque el nombre era el mismo por un tema puramente romántico, pues fue una aventura también maravillosa, donde claro, no tiene nada que ver emprender en España, emprender en México. Vendimos también a Just Eat, aunque bueno, ahí 48 horas antes de la venta yo no sabía quién iba a comprar, o sea, fue un poco loco todo ese proceso. Y ya una vez que hago el éxito en México, decido ver qué había pasado con aquel software que dejé a medias en aquella startup que compró Sanitas y ver un poco lo que había pasado, ¿no? Ya me encuentro de lleno con lo con lo que había ocurrido en general con el mundo SaaS, ¿no? Pero yo siempre he estado muy cercano a los pequeños negocios, ¿no? Casi todos mis proyectos han tenido un componente muy cercano a la pyme o a la micropyme y vi que había un hueco enorme bueno, en crear una tecnología
de software en la nube para pequeños negocios con la cual poder resolver su operativa diaria, ¿no? Entonces, estando en México, pues me lié la manta a la cabeza y hasta hoy, aquí seguimos. Te hago una pregunta así un poco más. Montáis sin delantal aquí en España, se lo vendéis a Just Eat, os vais a México, montáis sin delantal, se lo acabáis vendiendo a Just Eat y no decís, pues vámonos al siguiente país, a Colombia, lo montamos y no paramos de venderle a Just Eat, ¿no? Pues si te soy sincero, y esto yo no sé si lo he contado alguna vez, nos lo ofrecieron, ¿eh? O sea, en esa tercera, Ah, o sea, después de ir vender vosotros. México, ellos nos dijeron, oye, habéis demostrado que sois la hostia, o sea, que en un país tan complejo como México habéis hackeado el país de alguna forma y habéis entendido las Ujú. dinámicas para poder montar una plataforma de estas características y nos ofrecieron poder montar un mercado. O sea, hacerlo directamente como emprendedores y con casi un deal de venta garantizada, ¿no? Pero dijimos, mira, ya estamos un poco cansados En de la plan, comida a domicilio, lo dejamos aquí. en plan Sí, sí. infantería, ¿no? Ir vosotros a abrir terreno y luego ya nos lo. ¿No? Pero es que es. Bueno, hay gente que ha intentado hacer eso, ¿no? Y entonces, bueno, ¿en qué momento de todo este proceso? Bueno, ahora estás, que no has dicho, ¿es Biwi o Biwi? ¿Cómo? BIWI, sí. BIWI es el acrónimo de Beauty and Wellness y ese es Exacto. el SaaS con el que estoy en este momento, sí, así es. Exacto, un software de gestión de centros de salud y Sí, deportivos, un estudio de yoga, un centro de ¿vale? pilates, una clínica médica, un spa, ese tipo de negocios son los que son mis clientes hoy. Y en todo este proceso, en toda esta historia, tu historia como emprendedor, ¿en qué momento hay un crack, ¿no? Que es el tema, ¿no? Hmm. Bueno, realmente esto es una historia que son gotitas que te van cayendo, ¿no? Y que no es algo que viene y ya está, ¿vale? O sea, yo al final, digamos que lo resumo de una manera muy clara, ¿no? Yo soy un chaval de un pueblo chiquitito pegado a Madrid que se llama El Pardo, 2000 y pico habitantes. Me he criado ahí, pues en medio del campo, con una vida muy sencilla y siempre he sido un chaval tranquilo, muy idealista. Siempre he sido muy soñador desde bien, bien pequeñajo, pero, pero bueno, sobre todo me definiría como una persona, bueno, idealista y tranquila. Entonces, cuando empiezo a emprender, lo primero que yo veo que cambia, ahora haciendo esa visión retrospectiva de mi vida, ¿no? Como emprendedor, es que yo empecé a tener un cambio en mi carácter, ¿vale? Empecé a Ujú. ser más iracundo, empecé a ser mucho más impaciente, empecé a tomar malas decisiones por ese sentido de urgencia innecesario que tenía en muchas ocasiones, ¿no? Y, y eso, bueno, pues empecé a ver o he analizado ahora, ¿no? Que era algo que fue mi primer cambio real. Lo segundo que me ocurrió, ya no te hablo en el primer proyecto, ¿no? Te hablo a lo largo de Ujú. los años, según iban pasando los años, empecé a tener una sintomatología física que en realidad era pues la somatización de los problemas de estrés, ¿no? Con los que yo convivía. O sea, yo realmente no sabía ni la palabra estrés se utilizaba poco en aquellos años y las veces que lo escuchabas pues era algo como pues esto no sé, será Es algo para de otros. personas, para otros. Entonces, esos problemas físicos vinieron sobre todo con inflamación de órganos y problemas de piel. Entonces empecé a tener problemas de piel, joder, se me abría, no sé, entre los dedos, como si te dieras un corte enorme con un cuchillo, pues me pasaban Ujú. esas cosas. O luego, pues la parte de inflamación de órganos que sí que fue más seria, teniendo pues inflamación de intestinos, de bazo. La más complicada fue una miopericarditis, que fue inflamación del miocardio y del pericardio, Ujú. y estuve ingresado una semana, me acuerdo. Entonces, yo sabía que estaba pasando algo, pero estuvieron estudiándome un equipo de medicina interna en plan house, pero no dieron con nada, me hicieron pruebas de todos los colores, me tuvieron hasta un año sin comer gluten, pensando que era celíaco, y al final la conclusión, después de 2 años de estudio, es, no te pasa absolutamente nada, tienes un problema gravísimo de estrés. Me entró por un oído y me salió por el otro. Ujú. Llegó mi primer exit, todo esto es una inyección de dopamina empresarial brutal, ¿no? Porque, bueno, lo que hablábamos antes, pues el reconocimiento, la parte económica, bueno, pues esos digamos, éxitos, entre comillas, camuflaban o maquillaban la problemática que yo tenía detrás, que era convivir con un estrés cronificado y todo lo que conllevaba.
y seguía con ello. Luego llegan los sin delantales, ¿no? Llega toda la historia del food delivery, encima 2 éxitos encadenados, encima uno de ellos en México, siendo además el primer exit de una compañía mexicana, con una notición en TechCrunch brutal, o sea, todo a ese nivel, lo cual la capa de maquillaje sobre mis problemas iba aumentando, ¿no? Y luego Pero los aquí, problemas seguían. y aquí digamos que es que esto no es muy difícil en realidad de conseguir. O sea, cuando alguien monta una empresa, una startup, pues eso es lo que todo el mundo busca, ¿no? Llegar al éxito, llamémoslo así, el pelotazo, ¿no? O sea, llegar a vender, tal cual y tal. Pero es que cuando ya entras y tal, dices, ostras, es que es complicado, ¿no? O sea, tienen que darse Es muchos súper factores, difícil. tienes que hacerlo bien, pero luego incluso que llegue a materializarse el éxito, ¿no? Desde que llegan a decirte te queremos comprar, hay intención, hasta que llega, hasta que se hace y tal, o sea, es que es muy complicado, ¿no? Con lo cual, cuando lo Bueno, consigues, es como, hostia, lo ves aún más grande, yo creo que dentro. Desde fuera lo ves grande, pero yo creo que una vez estás dentro, si ves que puedes conseguirlo, es como, o sea, es más grande aún de lo que pensaba conseguirlo en ese. sí, sí, estoy de acuerdo porque bueno, parece desde fuera que todas las startups acaban con un éxito, porque no sé, y nada más lejos de la realidad. Es súper difícil conseguir un term sheet, es súper difícil conseguir que desde ese term sheet se concrete una operación y bueno, pues desgraciadamente hubo unos años en donde se generó una cultura del pelotazo insana que hizo que muchos emprendedores con poco ADN emprendedor, con poca pasta para emprender, se lanzaron buscando ese pelotazo y claro, al final el 90% de los momentos en una startup son muy jodidos, ¿no? Entonces, o te va la marcha o de verdad tienes esa madera emprendedora que te hace buscar continuamente el product market fit, pivotar, tener cintura, adaptarte a trabajar en el barro, ¿no? Y estar, bueno, pues sufriendo porque se Mm. sufre mucho o claro, no te va a salir. Y aún así, a pesar de que tengas toda esa madera y tal, conseguir hacer una salida es jodido. O sea, yo tengo muchos amigos mucho más listos que yo, que han dedicado los mejores años de su vida a emprender y les ha salido mal, macho. Eso es parte de la jugada y del juego y estamos aquí para eso, ¿no? Entonces yo considero que tenía un componente importante de suerte en mi trayectoria. La gente dice, coño, pero has hecho 3 exits. Digo, ya, pero de verdad, hay un componente de suerte que está ahí, que te acompaña o no. O sea, es verdad que cuanto más curres, cuanto más curres sana, de manera sana, ¿eh? Que lo quiero dejar claro. Pero cuanto más estés enfocado adecuadamente en tu proyecto y hagas lo que debes y demás, pues más probabilidades, ¿no? Pero a veces haces las cosas muy bien y te dejas el alma y no salen. Eso es así, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, esto es parte del juego y efectivamente es muy difícil conseguir vender una compañía, ¿no? Bueno, entonces esa historia de los sin delantales, pues desde el punto de vista empresarial acaba muy bien, pero a mí me sigue llevando a otros problemas de salud, ¿no? Habíamos hablado que yo empiezo con un cambio de, bueno, pues de mi carácter, con ira, luego acabo con un problema de somatización física, ¿no? Con inflamación de órganos, problemas de piel, luego tengo un sobrepeso enorme, me fui a 100 kilos, Ujú. yo soy alto, mido un 84, o sea, tampoco se me veía enorme, pero estaba fondón, ¿sabes? Y luego aparte no hacía nada de deporte, comía fatal, un estilo de vida asqueroso. Después de eso llegó unos problemas terribles con el sueño, Ujú. durmiendo muy poco, muy mala calidad de sueño. Y bueno, y luego ya pues ya metido en este último proyecto, en la primavera de 2020, llega la pandemia, estamos inmersos en, bueno, pues en una situación horrible porque paso de tener un negocio que iba como un cohete en el que no me llegaban no paraban de llegarme ofertas para hacer inversión, ¿no? Y que yo pues quería hacer una ronda, pero me lo tomé con mucha calma, pues cuando llegó la pandemia, pues pasé de facturar 100 a facturar cero, ¿no? Ujú. Y eso fue pues bastante complicado porque yo además todo mi equipo lo tengo en la ciudad de Bogotá. Allí no existen los ERTES, no tenía ningún mecanismo con el que poder un poco ver cómo sobrevivir, no sabíamos lo que iba a durar esa situación en la que estábamos inmersos. Me puse a acelerar esa ronda, claro, las condiciones cambiaron, el Ujú. apetito inversor cambió y bueno, fue un momento de pico de estrés desproporcionado. Yo ya estaba acostumbrado a trabajar con mucho estrés siempre, pero ahí fue como un pico desproporcionado que en realidad bueno, pues me hizo cerré la ronda,
que esto es importante, o sea, conseguí cerrar la ronda bueno, salvar mi compañía y poder seguir adelante, pero literal al día siguiente peté. O sea, ahí sí que llegó el bloqueo total y esas señales que mi cuerpo me había ido mandando durante un montón de años, de, oye, tío, para, ¿no? Ya sea con Ujú. el tema de la inflamación de órganos o con los otros síntomas que fueron apareciendo, pues como no le hice ni puto caso, literal, pues me paró el a mí. Y básicamente eso es la depresión. O sea, una depresión es un momento en el que tu cerebro coge el cable, lo desconecta y dice, bueno, pues si tú no te paras, te paro yo y bueno, vamos a empezar a ver qué ha ocurrido aquí y cómo replanteamos el futuro, ¿no? A partir de un momento tan complicado como ese. Pero ¿cómo fue el momento ese, no? Es que me suena, hablo un poco del... Creo que era algo como que no te podías duchar, puede ser, o no te podías levantar o algo Sí, o así. sea, básicamente, o sea, a nivel físico fue que en el momento en el que yo siento esto, que básicamente fue al día siguiente de hacer todo el closing de la operación, lo primero que me di cuenta es que yo no podía moverme para entrar en la ducha. O sea, que físicamente no podía hacer que mis piernas se movieran una detrás de la otra para llegar a la ducha, te lo juro. O sea, parece una O sea, tontería. o sea, ¿cómo, o sea, como O sea, me no puedes? bloqueo, o sea, es un bloqueo físico, estaba sentado, no es que no tuviera la capacidad de andar, la tenía, pero era como, o sea, no puedo, o sea, no puedo Hostia. movilizar mis 83 kilos que tenía en ese momento y no puedo movilizarlos para meterme en la ducha, no puedo. O sea, estaba sentado delante del portátil, quería, no sé, pulsar una tecla, no podía levantar mi brazo y hacer así, Clic. clic. O sea, fue un bloqueo total en el que bueno, pues mi cerebro dio la instrucción a mi cuerpo de hasta aquí hemos llegado. Ujú. Básicamente, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y en ese mismo momento, ¿tú qué sientes? O sea, ¿qué piensas o qué sientes? Porque, o sea, es que no sé, o sea, ya no es el, vale, digamos, vale, no me puedo mover, ¿no? Ya eres consciente Hombre, que no, pero, digamos, pero en tu cabeza, ¿qué estás, o sea, qué se te pasa por la cabeza? Decir, ¿qué está bueno, pasando pues aquí? ¿Entiendes lo que lo está pasando? primero, no entiendo lo que está pasando. Entonces, lo primero es, la pregunta era exactamente esa, ¿qué coño me está pasando? Este no soy yo. A mí ni en broma se me venían a la cabeza cosas como depresión o algo así, porque era como, ¿qué me estás contando? Si yo soy Diego Sí. Ballesteros, si soy un superhéroe, si yo puedo con todo, para mí no hay Ujú. misiones imposibles, ¿no? Y además yo toda mi vida, y eso lo dejé claro en un hilo de Twitter que escribí, fui tan capullo y yo era tan capullo de pensar que algo como la depresión era una excusa de gente, Ujú. bueno, pues que era más débil y que se agarraba a cosas de estas para, bueno, pues para decir como que no podía con algo, ¿no? Ujú. Y poco a poco, bueno, pues fui entendiendo que realmente me pasaba algo grave. Lo segundo, que necesitaba ayuda. Y a partir de ahí, pues empezar a entender que sí, que lo que me había pasado, pues era una depresión y que, bueno, pues necesitaba ayuda terapéutica, ayuda farmacológica para intentar salir de este bache, ¿no? A partir de ese momento un poco lo que veo es que, oye, pues necesito poner mi ADN emprendedor, ¿no? O esa fuerza o esa capacidad que tenemos nosotros, pues para ver qué coño estaba ocurriendo, ¿no? De verdad, o sea, ¿por qué yo había llegado a esto, ¿no? Entonces ahí empiezo a estudiar, empiezo a leer, empiezo a, bueno, pues a Ujú. comprender un poco, pues todos estos años, el impacto que yo le había generado a mi cuerpo, que le había generado a mi mente, esa autodestrucción en sí misma que yo había provocado, me había autoprovocado. Y ahí es donde digo, coño, hostia, esto es jodido, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo a hablar con colegas del sector, con los que tengo más confianza. Al final todo el mundo me quedó claro que estaba igual de jodido. Empezamos a sincerarnos, creamos un grupito, quedamos algún día y ya, pues no sé si era marzo o abril del año 2021, es cuando publico este hilo en Twitter, ¿no? Que lo hice casi como algo terapéutico para mí, ¿no? Como parte de Ujú. mi proceso de recuperación, ¿no? Y claro, lo que no me esperaba yo para nada es que ese hilo tuviera la repercusión que alcanzó, en donde sobre todo pues un montón de emprendedores levantaron la mano y dijeron yo también, yo también, yo también, yo también. Eso fue flipante, ¿no? Fue bonito, aunque fuera duro, ¿no? El tema, Ujú. pero
o sea, es como que todos dijimos, hostia, no estoy solo, ¿sabes? Ujú, Nos dio un poco de alivio. A mí el primero, obviamente ujú, porque fue el que me lancé con ese hilo, pero al resto porque vieron que, joder, que aunque este emprendedor que yo lo había visualizado siempre como el tío exitoso, 3 exits a sus espaldas y toda la trayectoria que acumula, cuenta esto de esta manera, pues coño, a lo mejor va a ser que podemos hablar de los temas de salud mental con mucha más tranquilidad, ¿no? Eso por ahí bien. La segunda parte fue los mensajes que me llegaron en privado, a través de DMs de Twitter, ¿no? ¿Por qué? ujú, Pues porque hubo gente que no se atrevió a hacerlo en público, pero me llegaron casos mucho más complicados. Me llegaron casos de alcoholismo, drogadicción y sobre ujú. todo intentos de suicidio, que ahí me cagué bastante. Ahí la verdad que dije, hostia puta, esto es mucho más serio de lo que yo pensaba. Casi mi problema se queda en nada al lado de lo que me Ujú. estaban contando y dije, aquí hay que hacer algo más. Aquí tenemos que intentar ver una solución mucho más estructural y ayudar de una manera organizada y seria, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco la semilla y el germen de lo que me dio fuerzas pues para crear Ancla, ¿no? Como asociación para ayudar a emprendedores. Que, bueno, antes así cierro porque, claro, hay una pregunta, puede ser muy tonta, ¿no? Pero dices, yo no me, o sea, no me podía levantar de la silla, no podía hacer clic. eh, ¿Cómo sales de ese momento? O sea, quiero decir, si no puedes hacer clic, no podías coger el teléfono para llamar a tu mujer o decir, oye, ven a ayudarme o tal. Te quedas ahí en Bueno, la silla un rato hasta que ya puedes levantarte y hacer algo. sí, o sea, a ver, tú ya empiezas a, o O sea, sea, estuviste pues, 15 minutos, 20 ahí parado. sí, sí, pero luego ya sobre todo es también, por ejemplo, con la parte de trabajo, no es que yo no pudiera hacer clic en ese momento Mm, puntual, que físicamente no pudiera darle a un botón del portátil, ¿no? Sino que mi bloqueo, por ejemplo, en lo profesional, pues pudo ser aproximadamente de 3 meses, ¿no? O sea, yo no podía trabajar. ujú, O sea, literalmente es que no era capaz de pensar en nada que tuviera que ver con el trabajo, ni podía ujú, articular, bueno, pues nada en concreto que fuera profesional, ¿no? Afortunadamente, pues tengo un equipo bastante bien estructurado en la compañía que, claro, yo había hecho como lo más complicado en el momento más complicado, ¿no? Conseguir el fundraising en una situación muy jodida y bueno, pues de alguna forma pues el equipo tiró adelante y yo pude estar más desconectado porque lo importante en una situación de este tipo, y esto lo aprendí, bueno, pues de otra emprendedora, ¿no? Que pasó por una situación parecida, Carlota Mateos, es dejarte caer. O sea, a veces hay emprendedores y ujú, emprendedoras que cuando llega una situación como esta que os estoy contando, luchan contra sí mismos por no estar así. ujú. De hecho, conozco emprendedores en una situación casi peor de la que yo había vivido y que vosotros les podéis ver en sus redes sociales o en su actividad normal como si estuvieran a tope. Y en realidad están sufriendo mucho, Ujú. muchísimo. Y os hablo de casos reales de gente con la que hablo que me pide ayuda y que no están enfocando bien su recuperación. Entonces, cuando llega una situación de este tipo, lo mejor es dejarse caer, tocar fondo y a partir de ahí, pues oye, ir remontando y levantarte, ¿no? Con ayuda de, bueno, pues de un psicólogo. En mi caso concreto, pues al haber tocado una depresión profunda, una depresión mayor, pues con medicación temporal y luego ver cómo reinventarte. Oye, ¿qué tengo que hacer con mi vida para que todo sea distinto, ¿no? Y para que Ujú. esto, pues no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en lo que trabajé y en parte en lo que desde la asociación ayudamos a chicos y chicas jóvenes para prevenir una situación de este tipo, ¿no? Porque tú has dicho, no hacías deporte, ¿no? Muy poco. O sea, hubo una época, o sea, realmente luego desde que llego a México hacía más de deporte, hacía un poquito más de deporte, pero llevaba una vida muy poco ordenada, muy poco sana, ¿sabes? Ujú, Comía mal, tarde, a deshoras, me acostaba a ujú, deshoras, o sea, todas las cosas que he aprendido que son fundamentales para tener un buen equilibrio, todas las hacía mal, ujú. todas. Entonces, aunque en aquella época sí hacía un poquito de deporte, pero no o sea, me lo podía saltar por cualquier cosa que ocurriera en el día a día de la compañía. O sea, Ujú. cualquier reunión, cualquier llamada era más importante que cuidarme yo.
¿vale? Que eso es lo que, como hablábamos al principio, eso no vuelve a pasar, porque la prioridad soy yo, por encima de todo. Ujú. Vale, vale, vale. Sí, no, no, por eso, porque yo creo que el deporte es una vía natural de equilibrio, ¿no? En general. Lo que pasa es que también creo que depende del deporte y de cómo te enfoques el deporte, porque yo hay gente, la sensación que tengo, ¿no? Cuando te cuentan y tal cómo enfocan el deporte, digo, es que creo que te está generando más estrés cumplir con la rutina deportiva que lo que debería hacer, ¿no? Que es realmente dar escape, pues eso, cambiar de aires, liberar la cabeza, yo qué sé, que fluya, ¿no? Sí, bueno, hay mucha evidencia científica sobre lo que el deporte impacta, ¿no?, en nuestro cuerpo y cómo puede ser hasta más beneficioso que determinados ansiolíticos, ¿no? Entonces, eso es una evidencia clarísima y cada uno tiene que encontrar pues lo que vaya con él, ¿no? Yo, en mi caso, pues hago entrenamiento de fuerza, pero también hago yoga, intento o me voy a la montaña y hago una ruta, Ujú. no sé, que no son solamente cosas de tener que ir al gym o algo muy metódico, Exacto. muy estructurado, sino que puedo coger la bici, irme en bici, o sea, al final es moverte. Al final yo creo que la palabra no es tanto hacer deporte, sino es incorporar el movimiento a tu vida, ¿vale? El Ujú. movimiento en la forma que sea, ¿vale? Y luego habrá cosas que te gusten más o cosas que te gusten menos, ¿no? Pero claro, si el deporte se convierte también en parte del estrés, pues mal vamos, ¿no? Claro, no, es porque la sensación que a veces, o sea, quiero decir, cada persona es un mundo en este sentido, ¿no? Pero es verdad que hay veces que dices, ostras, es que llevas una rutina deportiva, ¿no? O tan estricta o tan, en algún caso, ¿no? O intentar cumplir con, tengo que ir al gimnasio, es que sin quererlo a lo mejor te estás incorporando un estrés que no necesitas, ¿no? Aunque no te des cuenta que este es el verdadero Mm. problema de todo esto, que no te das cuenta de la mochila que estás cargando. Sí, 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 así es. Entonces, bueno, yo al final creo que eso lo hice de una manera bastante ordenada y sana. O sea, fui incorporando varias cosas, no solamente el deporte de manera más estructurada, ¿no? O el movimiento de manera más Mm. estructurada, sino que, como te decía, pues también, bueno, pues el yoga, el mindfulness, ¿no? Que es algo muy importante, pues es con lo que arranco cada día. O sea, yo me despierto y en la misma cama, tumbado, pues hago mi práctica, puedo hacer 15 minutos, 20, media hora. Hoy, por ejemplo, en particular, he hecho 35 minutos. Pero Mm. hay días que no me apetece tanto y hago 5. O hay días que a lo mejor mi cabeza va a 1000 y no está tan enfocada, pero no dejo de hacerlo. O sea, es algo que sí que intento que todos los días se cumpla y esa es la manera de arrancar el día, ¿no? Luego ya el ejercicio, el que toque y después, bueno, pues también incorporar cosas que puedan ser beneficiosas, ¿no? Me encanta la filosofía estoica, de hecho, la filosofía estoica es el 99% de la terapia cognitivo-conductual, o sea, la gente, no sé si piensa que la terapia cognitivo-conductual es algo como muy moderno, pero no, es algo que viene en un porcentaje casi del 100% del estoicismo, entonces, bueno, pues estar en contacto con estas cosas, con la naturaleza, tomar baños de sol, salir a Mm. pasear, yo qué sé, son tantas pequeñas cosas, si te fijas, y todas gratis, ¿sabes? Claro. Que te No, por permiten eso poder tener ese equilibrio. me ha gustado mucho lo que has dicho del movimiento, ¿no? Y también un poco con lo que yo decía del deporte de estrés. Ya digo, hay gente que ir al gimnasio le desestresa. Pero yo, por ejemplo, épocas que he ido bastante al gimnasio, digo, ostras, es que ahora eso te coges, te vas a andar, ¿no? O yo navego y tengo la suerte de navegar y el mar desestresa un huevo y esas cosas, ¿no? Pero si haces un Mm. deporte al aire libre, en un espacio abierto, que te obliga a moverte, ¿no? Eso, sin que te des cuenta, creo que ayuda muchísimo, ¿no? O sea, a la cabeza, sin tú darte cuenta, ¿no? Porque estás saliendo de un círculo, de un espacio cerrado a un espacio abierto, estás moviéndote, y no te das cuenta, ¿no? O sea, es lo que digo, que a veces ese tipo de actividades las haces y no te das cuenta que tiene un beneficio o te está evitando unos problemas que no te das ni cuenta. Hombre, el contacto con la naturaleza es absolutamente fundamental y para mí fue una parte vital de mi recuperación. O sea, yo de hecho, una de las decisiones que tomo, ¿no? En el momento en el que estoy en la depresión más complicada, es dejar Madrid e irme al puerto de Santa María. Me fui a Ujú. Cádiz a vivir, a una casita pegada al mar, donde, bueno, pues eso, sí, al final hablando con mi mujer era como, ¿dónde te sientes? O sea, la pregunta era, ¿dónde te sientes tú tranquilo? Y yo siempre decía, joder, pues en Cádiz, ¿sabes? Es que a mí me da la vida me baja mucho las revoluciones y tal, pues. Y la conclusión fue rápida, pues vámonos.
y nos fuimos. O sea, esa es la parte que los emprendedores tenemos como más fácil, ¿no? Que, oye, pues algo, te voy a tomar la decisión, la tomo y punto, ¿sabes? Y Claro. yo había montado aquí la casa en Madrid, todo el pifostio, decoración, pero no hubo nada que nos frenara a conseguir lo que era más prioritario, que era el recuperarme yo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la naturaleza, ya sea la montaña, el mar, lo que a cada uno le guste, es vital para estar bien. También es verdad que ahí has tocado un tema. Madrid es muy, muy estresante. Yo vivo en Valencia, pero Mm. tengo familia en Madrid. Y cuando tienes que ir, bueno, al final a Madrid hay que ir de vez en cuando. Es una ciudad de por sí, mola mucho Madrid y todo, porque a mí me encanta, pero la vida es estresante. Yo me acuerdo, además os cuento la anécdota, que iba en un BlaBlaCar porque iba a un máster y tal, ¿no? Y entonces iba hablando y venía un conductor de la MT de Madrid, ¿no? Y estábamos hablando y digo, joder, es que yo llego con tiempo a Madrid para ir a casa de mi prima, dejar la mochila, luego tranquilamente irme a comer, tranquilamente ir al máster que empieza a las 5 de la tarde, ¿no? Y llego al rollo 11 de la mañana a Madrid. Digo, pero voy estresado. O sea, ¿sabes? Bajo del metro, voy tal, y yo soy tranquilo, ¿no? Digo, y el tío me decía, es que es Madrid. O sea, la ciudad es así. O sea, aunque tú vayas tranquilo y de mentalidad tranquila y vengas de Valencia, que somos muy tranquilos, la ciudad te acelera de una forma natural, ¿no? En los sitios de costa es distinto, pasa lo contrario. Cuando viene a lo mejor gente de Madrid a Valencia y dice, joder, se respira aquí una tranquilidad, una pachorra también, por así decirlo, ¿no? Y eso también influye bastante, que es un poco lo que estás contando. Totalmente. O sea, yo soy madrileño y soy consciente de los problemas de mi ciudad, pero bueno, he vivido en Ciudad de México o en Ah, bueno. Bogotá y imagínate, pues toda gran ciudad adolece de los mismos problemas y obviamente estamos súper equivocados en que ese es el estilo de vida que debemos llevar. No sé, pues este fin de semana pasado tuve la oportunidad de bajar, ahora estoy viviendo en Madrid de nuevo, ¿no? Pero tuve la oportunidad de bajar a Cádiz otra vez y es que dije, joder, he hecho un downgrade que te cagas, porque es que esto es otro rollo, o sea, es que de verdad la vida va a otro ritmo y así se deben hacer las cosas, ¿no? Entonces, el vivir de manera sostenida a revoluciones aceleradas sin sentido, porque a veces uno se tiene que acelerar, porque, ojo, el estrés es un mecanismo que tiene el cuerpo para ayudarnos en determinadas situaciones. El estrés es bueno, ¿vale? O sea, el estrés te puede salvar la vida. De No, hecho, no, el y cerebro, el estrés en dosis pequeñas, controladas, no es que sea bueno, es que es casi necesario para el... claro, por Controladas. eso. Otra cosa es reiteradas, constante, día a día, pero pequeñas dosis de estrés, si no, pues es Pues que es eso es hasta lo que, malo. eso es lo que te estaba comentando, ¿no? Yo creo que el estrés, nuestro cerebro está diseñado para salvarnos la vida, no tiene otra función, ¿vale? Tiene tres mecanismos, o el de lucha, o el de huida, o el de quedarte congelado, ¿no? O sea, para eso se creó. Entonces el cerebro trabaja constantemente en salvarte la vida. Entonces, cuando nosotros estábamos hace miles de años en medio de la sabana y venía un león con los colmillos afilados a por ti, pues, coño, el estrés era vital porque te hacía que tu corazón bombeara sangre a tus extremidades para darte un impulso, correr más y subirte a un árbol, ¿no? Lo que está fatal es que esa misma sensación el cerebro la interprete cuando te llega un email de un VC cabreado por algo que ha ocurrido, ¿no? O de un cliente cabreado con Qué algo que ha bueno. ocurrido. Y que el cerebro esté interpretando que está llegando un león a comerte. Porque el cerebro no sabe lo que es un email, obviamente, ¿no? Entonces, claro, estamos poniendo un ejemplo muy tonto, pero muy práctico, porque es No, así pero como se funciona el entiende muy bien, cerebro. se ¿Vale? entiende muy bien. Es así como funciona el cerebro. Entonces, cuando tú le expones, porque claro, ese antepasado nuestro, el león se iba ya y todo, bueno, pues volvía a su calma, ¿no? Pero nosotros no, nosotros estamos en ese constante que nos lleguen situaciones en donde el cerebro pues vive diciendo, coño, este tío le van a matar, ¿sabes? Se va a morir, ¿sabes? Y claro, hace que el estrés esté disparado y ahí es donde vienen los problemas. Y ahí entrando en el tema del estrés, porque claro, la línea entre me duele la rodilla y es un dolor puntual, que los hay, ¿no? O realmente es una somatización. Yo creo que eso es lo complicado, ¿no? Porque al final la idea es eh, prevención, ¿no? O que tú puedas detectar si vas camino de una depresión o de un problema más grave, ¿no? Y claro, has dicho, se somatizan,
cambios de humor. Es verdad que es normal que puedas tener un cambio de humor puntualmente en algún lugar o tal, pero ¿cuál es la línea esa si existe, ¿no? Porque creo que también será algo difícil. Bueno, yo creo que es o sea, que hay un par de cosas que son muy, muy fáciles de poder visualizar de que estamos teniendo un problema, ¿no? Una es tener una presencia de la ansiedad un poquito más acentuada, ¿no? O Ujú. sea, que nos sofoquemos y que nos angustiemos con los problemas del día a día, aunque a veces sean incluso pequeños y que ya ahí es cuando tienes que decir, ostras, aquí pasa algo, y luego cuando te empieza a afectar el sueño, que de Mm. repente despiertes en medio de la noche, cosas de ese tipo que no deberían ocurrir, ahí es donde ya tienes que decir, deberías actuar antes, ¿no? Se debería actuar antes, pero si ya aparecen esos síntomas hay que actuar sin ningún atisbo de duda. Claro, Sí. o sea, por eso iba la pregunta, ¿no? Porque la tendencia natural, ¿no? Es decir, bueno, esto es algo que me ha pasado puntual, ¿no? O sea, por eso decir, el actuar antes, ese punto donde está, ¿no? O si depende de cada persona o hay algún... También por si la gente que nos esté escuchando, claro. No, yo creo que en general o sea, yo O creo un que poco la ya intuición. hay mucha La- información. No es tanto intuición, o sea, al final o sea, si están ocurriendo cosas en tu cuerpo que no deberían y no hay una razón aparente, tienes que actuar. Si has empezado a tener episodios de ansiedad, tienes que actuar. Si están apareciendo problemas relacionados con el sueño, tienes que actuar. O sea, si lo dejas pasar, estás rellenando papeletas y echándolas continuamente para caer en una depresión. Estás cargando la mochila. ¿Cuándo puedes caer? Yo, por ejemplo, creo que caí muy tarde. O sea, Ujú. yo por eso quizá me sentía invencible, porque yo dije, sí, da igual, yo llevo toda la vida aquí con una mochila llena de piedras y sigue Sí, echando ¿no? piedras. Y a mí me da igual, yo Sí, tiro. exacto, ¿no? Aquello que me dijeron que tenía depresión, mira dónde estoy, ¿no? Porque Claro, ya te yo lo me habían veía avisado. siempre. No, y luego aparte, bueno, pues los estresores con los que convivimos los emprendedores del sector de Internet, ¿no? Los emprendimientos de alto impacto, como técnicamente los definen, pues estamos sometidos a una dinámica jodida, muy complicada, porque, bueno, lo primero, tenemos que estar siempre como perfectos, ¿no? Perfectos Mm. ante inversores, perfectos ante el mercado, ante clientes, ante nuestros equipos para captar talento. O sea, el emprendedor no tiene manera de mostrarse vulnerable, ¿no? Eso nos hace estar como con una careta puesta constantemente que es irreal, porque muchas veces lo estás pasando mal, pero bueno, te lo comes, ¿no? Entonces, no solamente a veces lo pasas mal, sino que encima luego tienes esa soledad del emprendedor tan jodida con la que se convive. Y luego, bueno, tienes el problema que para mí es el más grave, que es el sentirnos una extensión de nuestras empresas. Es decir, si la empresa va bien, soy la hostia; si la empresa Ujú. va mal, soy una mierda. O sea, eso es Ujú. algo Ujú. muy común entre los emprendedores en general, ¿no? Pero sobre todo de nuestro sector. Luego hay una dinámica también de comparativa permanente, ¿no? Bueno, este ha hecho una ronda mayor que la mía, este tiene un MRR mucho mayor que el mío. O sea, estás como comparándote constantemente con lo que hay alrededor, y eso también, pues todas estas cosas que hablamos son muy, muy negativas en tu equilibrio y tu salud mental, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que desde el programa de entrenamiento que hemos diseñado en Ancla, pues ayudamos para que el emprendedor tenga claro a lo que se enfrenta, tenga claro cómo enfocar su día a día y tenga herramientas, ¿no? Para que cuando lleguen ese tipo de situaciones las puedan abordar con garantía. Ujú. Porque ahora, ya que hemos llegado a Ancla, ¿no? Bueno, había entrado antes, pero quería preguntarte ahí. Explica un poco, ¿no? Es una asociación pues para emprendedores, para tratar estos temas. Tenéis un programa, ¿qué estáis haciendo? ¿Habéis ido a la Moncloa o aún no habéis ido a la Moncloa? ¿Qué me Sí, dijiste? hemos estado en la Moncloa justo esta semana y bueno, estuvimos el miércoles y nada, pues súper bien. La verdad que nos han invitado a formar parte de la Alianza de España Nación Emprendedora, donde están pues los Ujú. actores protagonistas del ecosistema en España. Entonces, bueno, yo creo que es importante que se haya tomado esta decisión porque, bueno, yo creo que todos los factores para convertir a España en una nación emprendedora y traer proyectos muy potentes y demás es clave, pero por encima de todo está el bienestar del emprendedor y de la emprendedora, ¿no? Por encima de todo, o sea, no hay Ujú. ninguna duda. Entonces, bueno, yo creo que ellos lo han entendido bien y quieren darle ese espacio y ese protagonismo
a lo que estamos haciendo desde Ancla, ¿no? Entonces, bueno, Ancla básicamente, lo hablábamos, nace pues por una necesidad real que tenemos muchos emprendedores y básicamente lo que hacemos en la asociación se basa en 4 pilares, ¿no? El primero es información, o sea, que sepas a lo que te enfrentas, lo que estamos hablando. Oye, ¿qué es tener estrés crónico? ¿Qué es tener el cortisol disparado? ¿Qué es, bueno, pues un montón de cosas que van a formar parte de tu día a día en muchas ocasiones y tienes que saber lo que es y lo que puede suponer para ti. Entonces, tú luego puedes tomar acción o no, puedes decidir hacer algo o no, pero por lo menos que sepas a lo que te enfrentas, ¿no? Ese es el gran primer pilar. El segundo es eliminar el estigma. Esto es que podamos estar hablando, como estamos haciendo tú y yo hoy, ante un montón de personas que nos están escuchando, sobre esto con naturalidad y que tú puedas hablar con tu socio, con tu socia, con tu pareja, con tu familia, con tus colegas, con tu inversor, con naturalidad. O sea, es necesario que se empiece a hablar de esto con total transparencia. ¿Sabes? Y No podemos... aparte, lo veo también en el otro lado, o sea, que tú puedas detectar en otra persona quizás estas cosas, ¿no? No solo que el afectado tenga el que darse cuenta, sino que a lo mejor el familiar, el amigo, el tal, que pueda, o sea, que se entere estos temas y diga, yo no, pero yo estoy viendo cosas que he oído que está contando esta gente, lo estoy viendo en mi novio, en mi novia, en mi mujer, o sea, veo cosas, ¿no? Por eso a veces también desde dentro es que cuesta mucho. Yo creo que el problema es que desde dentro cuesta también muchas veces ser conscientes de lo que nos pasa. Sí, o sea, con la formación uno aprende a Vale. leerse mejor, ¿no? Entonces, bueno, como hablábamos, primero información, segundo eliminar estigma, esto lo hacemos principalmente a través del podcast de Ancla, ¿no? El podcast, bueno, pues ha entrevistado a personas como Íñigo Juantegui o Alejandro Artacho, Carlota Mateos, bueno, pues gente muy, muy reconocida en el sector, con casos de éxito enormes a sus espaldas y que, bueno, pues que hablan con absoluta franqueza, pues todos han sido súper valientes y yo creo que ese podcast tiene un valor incalculable porque no es fácil abrirse, ¿eh? O sea, yo hoy hablo con mucha normalidad, pero la primera vez que tuve que hacerlo me costó un mundo y sé perfectamente lo difícil que es hablar de esto a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es que alguien, un emprendedor o una emprendedora joven, diga, coño, si le ha pasado a todos estos, si nos están poniendo sobre aviso, vamos a tomarnos esto más en serio y vamos a hablar de ello, ¿no? El tercer pilar es la formación y la investigación. O sea, ahí es donde, bueno, pues gracias a la investigación de Niracara Lab, ¿no? El laboratorio que nace en la Universidad Complutense de Madrid, que llevan como 15 años estudiando sobre el estrés con otras universidades del mundo y le dan forma al final en un programa de intervención que dura entre 8 y 10 semanas y que hemos adecuado para emprendedores. Bueno, pues esto es vital porque al final nos permite en un periodo bastante concentrado poder dar las herramientas necesarias a cualquiera que vaya a emprender para que lo haga de manera sana, ¿no? Luego ya el cuarto y último pilar sería la comunidad. La comunidad que es, bueno, en principio hay un canal en Discord, ¿no? Tenemos ahí una comunidad gratuita y abierta en la que todos pues compartimos, no sé, pues desde un libro que me ha ayudado, un podcast que me ha parecido interesante y también puede ayudar a la comunidad, o levantar la mano, estoy jodido, necesito ayuda. Necesito un psicólogo, recomendadme a alguien o necesito hablar con alguien. ¿Sabes? Tal cual. Antes de empezar nuestra entrevista estaba hablando con una emprendedora pues, que está en una situación pues difícil y bueno, pues eso ocurre también dentro del Discord, ¿no? Donde alguien está mal, te pide ayuda y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Para intentar apoyar, ¿no? Pero el objetivo, como hablaba desde el principio, es trabajar más en la prevención que en las personas que ya han llegado a una situación límite. Desgraciadamente, en ocasiones, o en muchas ocasiones, por desgracia, solamente levantan la mano, solamente se animan a entrar en la comunidad o a hacer algo así cuando ya están jodidos, ¿no? O jodidas. Pero bueno, oye, pues para eso estamos también, para echar una mano en ese momento. Pero ojalá, pues a partir del, no sé, de este nuevo 2023, pues seamos capaces de formar a toda la nueva jornada de emprendedores, ¿no? Para que, bueno, estén más preparados y no lleguen a situaciones de ese tipo. Sí, al final esto, pues es eso, radica mucho, ¿no? En la comunicación, en que se sepa, en que llegue, ¿no?
este tipo de cosas que también suceden un poco de una manera natural, ¿no? O sea, tiene que... No puedes como otras cosas buscarlo y que de repente, ¿no? Requiere un proceso que vaya calando, vaya llegando, se vaya conociendo, pero el proyecto está muy bien. Me estaba acordando ahora que un ejemplo también, ¿no? Y por también hacerlo también distendido, ¿no? Me acuerdo, me ha venido, estás hablando del estrés, la importancia del estrés, porque creo que lo dice Nicolás Taleb, ¿no? Que el estrés es una de las, es la peor enfermedad del siglo XXI, es peor que... Y me acordaba hace poco que le preguntaban a Tom Brady, ¿no? El jugador de la NFL, ¿no? Y hace el año pasado, y le leía un trocito de una entrevista que le preguntaban qué dieta llevaba, ¿no? Dice, oye, tú como jugador profesional, el mejor de tal, ¿qué dieta llevas? Dice, yo llevo una dieta normal. Dice, llevo una dieta de deportista, pero el tío dice, yo si me tengo que comer un chuletón con unas patatas, me lo como. Dice, no pasa nada. Dice, yo tengo amigos que en cuanto les ponen las patatas fritas encima, ya decía como que colapsan, ¿no? Y él les decía, mira, el estrés que te está generando el pensar que te vas a comer unas patatas fritas que están fuera de tu dieta es casi peor que comértelas. Y dije, joder, qué manera más simple o más diaria, ¿no? De a lo mejor esos pequeños actos que parece una tontería y te metes en un estrés innecesario. Ya no digo una empresa, ¿no? Lo que está diciendo un poco, ¿no? De rutinas o de cosas que dices, oye, pero ¿qué necesidad tengo de estresarme por esto, ¿no? Y ahí me parece que Tom Brady lo expresaba muy bien. Decir, oye, cómete las patatas tranquilamente, que es peor de la otra manera. Bueno, aquí hay una cosa importante a recalcar, ¿eh? Y esto también lo he aprendido pues en este tiempo con Ancla y hablando con investigadores y tal, y es un tema que también es evidencia científica, y es que todos tenemos una predisposición genética a tener más problemas de salud mental o tener menos problemas de salud mental y ser como mucho más felices de manera natural. Todos tenemos algún colega o Claro. alguna amiga que tú le ves siempre súper feliz y dices, ¿y por qué? Pues bueno, pues seguramente que a todos se nos viene a la cabeza eso, ¿verdad? Bueno, pues así es. O sea, porque hay una predisposición genética a ser más feliz o a tener cierta tendencia, bueno, pues ansiedad o depresión. Es así. O sea, no se puede hacer nada. Entonces, no se sabe exactamente el porcentaje. Algunos hablan de un 50%, otros hablan que... O sea, no está realmente definido, ¿no? Pero supongamos que es un 50. Se supone que hay un 50. Oye, yo no puedo hacer nada. Tengo una predisposición genética a ansiedad, depresión y tal, pues bueno, es lo que hay. No puedo hacer nada. Pero en el otro 50 sí puedo actuar, ¿no? Entonces, eso es en lo que es importante que uno se clave, ¿no? Y se fije en decir, oye, al menos como mínimo hay un 50% de mi actitud hacia cómo voy a enfrentar mi salud mental, mi propio bienestar, en el que puedo trabajar y en el que puedo incidir, ¿no? Y el cerebro es plástico, o sea, esto lo dijo nuestro primer Nobel de Medicina, Ramón y Cajal, ¿no? Que además es el padre de la neurociencia moderna y lo dejó nítido, y es que cada uno es escultor de su propio cerebro, o sea, y luego se ha demostrado años después que es cierto, que es real, o sea, que el cerebro se transforma, se mueve, se modifica, ¿no? Y eso, una de las cosas que más impacto tiene en ellos es la práctica de mindfulness. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Algunas de las cosas para poder trabajar en ese otro 50%. Ahí conoces el proyecto, bueno, que se llama No Verbal, de Javier Torregrosa, en Alicante. No. Ellos lo que hacen es la investigación científica estadística de parámetros de la cara, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Entonces, en función de... yo es que fui a una charla que dio aquí en Valencia y a veces he visto los webinars. Es muy interesante algunas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, él le explica que la gente con una cara más alargada, ¿no? Más fina, de una compresión, dice, tiende a ser más influenciable, ¿no? Y la gente que tiene una cara más ancha, pero él lo dice, esto no es, dice, estudiado estadísticamente, ¿no? De gestos y gestos y gestos, es súper interesante, ¿no? Y la verdad es que, y decía, él ponía el ejemplo, ¿no? Dice, el típico que tiene así como la cara más ancha es el típico que le dice, gordo, ¿no? Imbécil, y no le pasa nada, ¿no? Se ríe. Y si, sin embargo, una persona con la cara como más estrecha, ¿no? Una serie de facciones, le dices algo y aunque se quede así, le está afectando, ¿no? Dice, y entonces empiezas a revisar y dices, ostras, me cuadra con la gente que conozco, ¿no? Entre que es el más sensible y tienes que ir más cuidado con hacerle una broma y al que le hacen una broma, este se lo come todo, ¿no? Pero tienen, sobre todo porque dicen la conexión cerebro-cara, que es también, como decíamos, viene de lejos, hay muchos rasgos innatos que salen, ¿no? Por ejemplo, también había un vídeo que hablaba de la tristeza, ¿no? De cómo detectar a una persona que está triste aunque no lo parezca, ¿no? Porque al final esa tristeza que está ahí, la cara la está reflejando de una manera. A lo mejor un tic en una ceja, un movimiento con la mano, ciertas cosas. Y
claro, al principio, pero cuando lo ves, dices, oye, empiezas a verlo, ¿no? En la gente dice, ostras, pues aquí veo, hay tal. Es un proyecto, sí, está muy interesante, bueno, te preguntaba por si lo conocías. No, no, pero muy curioso, muy curioso. Curioso, pero también ayuda a detectar este tipo de cosas previas. Me acuerdo un vídeo que vi que hablaban de lo de la ceja, ¿no? Que tener la ceja así, gente que tenía la ceja un poco en triángulo, ¿no? Demostraba, o en un alto porcentaje de casos, estaba indicando que esa persona estaba triste, aunque no lo pareciese, ¿no? Y es, sí, sí, o sea, porque es estadístico, ¿no? No es... Entonces, Ujú. es interesante también como medida de detección, ¿no? Decir, oye, esto te puede ayudar a decir, esta persona que es, yo creo que al final es cuando nosotros vemos a alguien y dices, uy, estaba sonriendo, pero le he notado mal. Estamos percibiendo eso, pero no lo sabemos, ¿no? Porque Ya, ya, ya. y van por ahí los tíos, ¿no? Por eso preguntaba si conocías este proyecto, es interesante. No verbal se llama. Muy interesante. Bueno, y ahora cómo vas en Colombia, o sea, un poquito más del mundo emprendimiento. ¿Cómo ves las startups? ¿Cómo ves el invierno este en el que estamos entrando? Las nuevas jornadas Pues de sí, emprendedores, porque he de decir una cosa, cuando hablas con gente como Diego o con Luis o gente así, Luis González, y también entrevisté una vez a Elena Gómez de Pozuelo, llevan un montón de tiempo, o sea, dices, no me extraña que al final hayan conseguido éxito, porque dicen, no, yo empecé en tal año, yo empecé en tal otro, y digo, joder, es que llevan mucho tiempo aquí, desde casi antes de que empezase Internet. sí, así, tal cual. O sea, tal cual. Yo creo que Elena debe llevar también más o menos como yo. Y no sé, yo creo que hemos visto todo, ¿no? Es verdad que nos viene una época para el que esté en medio de una dinámica de fundraising, va a ser dura, ¿no? Porque ya no solamente los fondos están un poquito más congelados, ¿no? Y más a la defensiva, sino que van a proteger mucho su dinero. O sea, si realmente tienes un proyecto invertible, o sea, si tienes un proyecto invertible vas a conseguir capital, yo creo que seguro, ¿sabes? Porque los VCs siguen estando ahí, siguen teniendo dinero. Lo único que, bueno, pues que desgraciadamente quizá a nivel de valoraciones y a nivel de cláusulas de protección de ese dinero invertido, pues los pactos pueden estar un poco más complicados. Eso es lo que yo creo. Entonces, puede ser una época que si te toca en este momento tener que negociar, no va a ser sencilla. Si has hecho los deberes y tienes ahí a lo mejor caja suficiente para aguantar, o bueno, o como muchas startups, pues has ajustado tus costes y aumentas el runway, pues bueno, pues mejor para ti, ¿no? Porque yo creo que no se sabe tampoco cuánto tiempo nos va a durar esta racha, ¿no? Pero bueno, saldremos, como siempre, siempre se sale. Sí, no, no, eso, a ver, bueno, los oyentes ya lo han visto, o sea, es la genética del emprendedor, si es que hay una genética emprendedora, ¿no? De no he salido de una, ya me meto en otra y a lo mejor en la que estabas decías, yo no me vuelvo a meter en nada, ¿no? Y enseguida aparece por ahí y dices, venga, con los pies dentro. Sí, sí, o sea, es inevitable. Yo creo que cuando tienes, o sea, el problema realmente del emprendedor es que tiene la idea, o sea, y necesita materializarla, o sea, necesita demostrarse a sí mismo que eso funciona o que puede ser un éxito empresarial, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco los problemas con los que convivimos. Yo voy a intentar, cuando acabe mi proyecto, ¿no? Actual, ¿no? Que no sé en qué momento terminará mi aventura con Biwi, porque estoy encantado y feliz, ¿no? Pero sí que tengo seguro que será el último. Bueno, Bueno, pues esto queda aquí guardado. pero vamos, pero no te quepa dudas, vamos, algo muy raro tiene que pasar, pero yo creo que entre Ancla y luego he descubierto, he probado muchas cosas, ¿eh? Porque he probado en este tiempo cosas de qué me podría gustar hacer después de ser emprendedor primera espada, ¿no? De estar ahí como la locomotora que tira de todo, ¿no? He probado a dar clase, he probado a invertir, he probado a ayudar a vender empresas, o sea, he hecho como muchas de las cosas en las que un emprendedor con cierto track record puede acabar vinculado en ello, ¿no? Y me he dado cuenta que me encanta ayudar, siempre me había gustado de manera natural y siempre lo he hecho de manera natural toda mi vida, pero yo creo que ayudar en dos vías, ¿no? Ayudar desde Ancla, que está clarísimo mi foco y, joder, yo creo que tiene mucho sentido que le dedique buena parte de mi tiempo en el futuro. Y luego ser como mentor en algunas startups, ¿no? O sea, me gusta, ¿no? Si conecto con el emprendedor o la emprendedora, si me gusta el modelo y tal, puede ser una especie de metadona, ¿sabes? Que me haga no tener que volver a liarme la manta en la cabeza y emprender, que es lo que, hostia, no quiero ni de coña, ¿sabes? Verme en esa dinámica de nuevo. Ya, pero luego, sí, yo te entiendo, pero luego aparece la ideita que se mete ahí y es como... Bueno,
Pues buscaré un emprendedor que la ponga en marcha. Exacto, exacto. Tú Sí, piensas sí. que Internet tiene un año, es como la vida de los perros. Un año son 7. Si llevo Sí. 25, llevo 175 años, ya es mucho, tío. Nada, estás para jubilar, Ya, estás para jubilar. totalmente, totalmente. El otro día hablaba un colega, Ricardo, que tiene un proyecto maravilloso en Londres que se llama Localístico, un emprendedor español de estos ahí por el mundo súper cañero. Y no sé con quién tenía una conversación que salió mi tema y hablaban de mí como el abuelo de Internet. Digo, hijos de puta, o sea, yo no me veo tan mayor, cabrones, pero ya me identificaban como el abuelo de Internet. Digo, coño, pues bueno, sí, un cumpleaños y no se da cuenta, te sientes joven, pero bueno, macho, los años pasan. Bueno, también es un sector que te hace sentirte joven porque es tecnológico, es todo novedad, o sea, no estás en, no sé, no es como una cosa que pase, ¿no? Que yo qué sé, que monta una tienda de ropa, ¿no? Pues pasa el tiempo y se ha quedado en la ropa, ¿no? Aquí estás siempre con la última novedad, la inteligencia artificial, no sé qué, no sé cuántos, tal, y claro, estás en la novedad constante, es normal sentirse joven. Sí, sí, o sea, además es muy chocante con mi grupo de amigos de toda la vida. Mantengo mi grupo de amigos desde los 11 años, ¿no? Nos juntamos mucho y claro, uno es guardia civil, el otro realizador de televisión, el otro contable, no sé, son como un mundo muy diferente al mío. Además, Mm, es que paso de hablar de lo mío, o sea, es mm. como mi norma total y es una toma a tierra de un nivel que alucinas, ¿no? Porque me hace estar como mucho más aterrizado pero sí que me di cuenta de lo que tú dices, claro, estamos en la pomada de todo lo que ocurre, ¿no? Y siempre adoptamos e incorporamos a nuestras compañías y a nuestros proyectos, aunque sea en fase experimental, pues el montón de cosas que se ven de inteligencia artificial o de lo que sea, de machine learning, de lo que sea, convivimos con ello, ¿no? Entonces a mí es que, claro, cuando salgo de mi día a día, es que me aburre soberanamente seguir hablando de lo mismo, ¿no? Prefiero hablar de cualquier No, paja mental a hablar de esto, ¿no? y eso es un tema, quizás es un error, o quizás creo, muchas veces del mundo así más tecnológico y tal, es no volver a conectar con la calle, ¿no? O sea, aunque haya que vender por internet y tengas que saber el product market Mm. fit y quién es tu cliente y toda esta historia, ¿no? Pero a veces dices, hostia, ves a la verdurería y escucha a la gente, ¿no? O sea, en pocas Mm. palabras, ¿no? O sea, siéntate en el bar del pueblo y escucha, escucha a la gente, ¿no? Porque te da eso de decir, ostras, es que hay otro mundo, ¿no? O sea, este es el mundo realmente. Yo O eso, sea, afortunadamente, ese problema nunca lo he tenido porque, no sé, quizá el haber empezado a emprender en el 97 y venir de una escuela un poco distinta me dio pues esa visión de que al final las cosas suceden fuera y luego aparte yo por mi perfil soy un perfil muy de negocio, un perfil muy comercial, ¿no? Y bueno, pues esa parte la tengo clarísima y cuando, no sé, doy charlas a, pues en sí Rocket o emprendedores en alguna escuela o lo que sea, les hago ver estas cosas de una manera nítida porque puedes estar trabajando internamente, ¿no? En un acojo producto que tú crees que es el acojo producto, sales a la calle y te llevas el guantazo, ¿no? De que esto no es lo que está realmente demandando el mercado, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo que hay que poner un poquito más el pie en la calle para, para acercarnos cuanto antes a ese product market fit. sí, porque a veces es como, claro, la tendencia de un técnico, de un ingeniero, ¿no? Es como centrarse mucho en la parte técnica, ¿no? Fíjate ahora esto, tal, 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 y luego a lo mejor la gente busca cosas muy simples y muy sencillas, ¿no? O dice, yo lo digo siempre, pues lo veo mucho con el tema cripto, ¿no? Que se habla mucho, mucho, pero luego vas a la calle y la gente dice, pero si yo sigo pagando como siempre, si ¿para qué? ¿Sabes? Y te están contando ahí un rollo muy guay, pero luego vas a la calle y dices, yo no lo veo encajando tanto como dicen, ¿no? Por poner un ejemplo que me ha venido así. Tal cual, 100% de acuerdo. Bueno, Diego, que ya es la hora de comer y ya te he quitado un rato importante. Ha sido un placer. De todas maneras, antes te voy a hacer, me gusta hacer algunas preguntas un poquito también fuera Una vez me la vas a contestar, pues suelo preguntar un sitio que visitar. Normalmente que sea en España, un pueblecito y tal. Creo que ya me lo has dicho, pero si tienes algún otro. No, pues mira, yo fíjate, te diría ahora que uno de los sitios que más Típico buen pueblo rollo me dan a o lugar para ir mí. a perderse, ¿no? Para decir, oye, es que voy allí y ya La está. playa el otro día lo estaba pensando porque me preguntaban para un tema, la playa de Bolonia, diría, y dentro de la playa de Bolonia, que está en Cádiz, obviamente, ¿no? Que es el paraíso del mundo, sin duda, hay un restaurantito allí maravilloso que se llama Las Rejas, que es de una familia, y tiene una anécdota curiosa porque cuando Ferran Adrià fue a ver a Ángel León, que es el chef del mar, ¿no? Que el mega reconocido chef de Aponiente, ¿no? Que tiene no sé cuántas estrellas ya y tal. Y le dijo, llegó Ferran Adrià y le dijo, sorpréndeme.
y le llevó a este sitio, macho, le llevó a un restaurante pequeñito de una familia que el señor todas las mañanas sale en su lanchita Ujú, a pescar perlimón, ¿no? ujú. Entonces, bueno, es una cosa súper curiosa de un sitio en un entorno alucinante, ¿no? Idílico, como es la playa de Bolonia, donde se come que se te caen las lágrimas y súper bien de precio. Así que, bueno, ese es el sitio que daría como referencia hoy. Pues ahí me has respondido a la segunda pregunta, porque la segunda era un restaurante al que ir. Un restaurante. Pues ya la tienes, dos en Pero una. sí que el matiz es, y lo digo, puede ser un McDonald's, ¿no? De hecho, algún invitado me ha dicho, pues yo soy feliz yendo al McDonald's con mis hijos. O sea, es ese restaurante, ese lugar al que tú vas y estás a gusto. O sea, no tiene que ser bueno, no tiene que ser tal. Sino ese sitio que dices, o sea, a mí me gusta ir allí porque estoy a gusto y aunque a lo mejor los calamares sean fritanga, pero es que estoy muy a gusto allí. Pues este es el que El yo de voy las rejas. cuando, o sea, el día cuando yo vivía en el puerto, o sea, yo no la playa del puerto es regulera, entonces cuando queríamos disfrutar de un día como brutal, ¿no? Siempre era ir para, bueno, para hacia el oriente, ¿no? Hacia las playas de Roche, de Conil y tal, pero luego, bueno, pues en muchas ocasiones íbamos ahí porque es que es la combinación perfecta, ¿no? Una playa maravillosa y un restaurante, pues donde vivir una experiencia increíble. O sea que, vamos, si vas allí no fallas seguro. Las rejas. Y luego la otra, la tercera, porque me di cuenta que tenía que separar, es un bar. No un restaurante. El típico bar de barra, caña, ¿sabes? El típico bar, uno. Que te El mole típico ir. bar. Sí, sí, así de, ya sabes. Sí, 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 joder, macho. Como buen español nos vienen 27.000, ¿no? Pero uno que digas, hostia, ese me mola ir ahí a tomarme la caña con las bravas o lo que sea, ¿no? Pues Ese. mira, pues como buen pardeño, ¿sabes? Voy a Ujú. recomendar el bar de un colega del Pardo que se llama Pepe y el bar se llama La Pepenúltima. La Entonces, pepenúltima. La Pepenúltima. Y es el bar, un bar de mi pueblo típico con un rollo, bueno, pues diferente y es un bar de estos con serrín en el suelo, un bar que huele a bar, ¿sabes? Sí, Lo sí, sí, típico, eso es lo tal que. cual, O eso. sea, yo quiero el bar, eso es el bar, Entonces, bar. cuando quedo con mis colegas del Pardo, en el Pardo, pues acabamos en la penúltima y ahí pues puede pasar de todo, claro. Claro, ahí llegas a la pepenúltima, que está Sí, muy inspirado. Me ha así molado es. mucho. Pues Diego, oye, ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias por este tiempo, que se agradece un huevo. Y nada, pues estamos en contacto, nos vemos por ahí seguro. Y nada, y cualquier cosa que quieras de ancla o lo que sea, o si puedo aportar, yo encantado también. Muy bien, pues oye, pues un saludo a todos, un millón de gracias. La verdad que es maravilloso poder compartir ratos de este tipo y sobre todo, bueno, pues ayudar a que la gente normalice hablar de estas cosas y que seguro que después de escuchar este podcast, seguro van a surgirle conversaciones con amigos y con amigas para empezar a eliminar ese estigma poquito a poco. Así que nada, solo desde aquí pues desearos felices fiestas y que nos veamos muy pronto. Hasta aquí este Rogle número 27 con Diego Ballesteros. Ya has visto un auténtico fenómeno, crack mítico del emprendimiento en España, con unos exits, con unas empresas que ha montado espectaculares y pese a eso, pues una depresión, una caída ahí, un estrés del que ha salido, del que está, vamos, está pletórico y mola mucho, pero la historia es para pensar, para reflexionar y para también auto-observarnos, ¿no? Y observar nuestro entorno, porque muchas veces estos problemas están ahí y no los vemos nosotros y no los queremos ver en otra gente, ¿no? Y hay que hablarlo, hay que darlo a conocer y afrontarlo sin ningún tipo de miedo y de estigma. Por eso, pues échale un vistazo a ancla.life, que es la asociación, la fundación, bueno, el proyecto que tienen montado para, como nos ha contado, dar visibilidad, dar formación, ayudar a esto. Pásate por el podcast, pégale una escucha, están muy interesantes. Y nada, darle también las gracias a Diego por este tiempo que nos ha dedicado, que es oro en esta gente, como te puedes imaginar, y se agradece muchísimo esta predisposición, ese flow, todo lo que nos ha contado. Y por mi parte, nos vemos en el próximo, el Rogle 28, a ver si lo puedo sacar pronto y cumplir la cifra de los 30 y luego darle el siguiente paso a los Rogles. Gracias por estar ahí.